Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada. Mi nombre es Miguel Mendoza, soy ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad del Zulia. Y ya tengo varios años trabajando en la institución, aproximadamente desde el 2009. He sido profesor de matemáticas, física, termodinámica, cálculo estructural, resistencia, mecánica de fluido, etcétera, etcétera. En el día de hoy vamos a comenzar nuestras videoconferencias de la asignatura. Esperamos que participen en esta videoconferencia. En la plataforma Saya se colocó la fecha de inicio de esta actividad. Espero que hayan leído, ¿verdad? Si entran a la plataforma, se darán cuenta que está el mensaje de la invitación a esta videoconferencia. En el día de hoy vamos a comenzar haciendo un pasaje por la asignatura, donde veremos lo concerniente a la programación de la asignatura, evaluación y el contenido programático de ella, para después comenzar el tema número 1 referido a los conceptos y definiciones de la asignatura. ¿Ok? Vamos a dar un tiempito para que se puedan conectar los estudiantes a esta videoconferencia. Si no se pueden conectar, de todas maneras, la videoconferencia va a ser grabada en la plataforma Saya y en cualquier momento ustedes la pueden ver en la plataforma. Siempre pongo un fondo musical para mis clases de cualquier materia. Ok. Vamos a dividir la pantalla para comenzar la sesión de esta tarde. Ok. Vamos a comenzar con el calendario académico. ¿Ok? Ahí tenemos el calendario académico del semestre 2022-2. El semestre comenzó el 26 de septiembre y va a finalizar el 18 de febrero del 2023. Vamos a tener un periodo de vacaciones comprendido, ¿verdad? Desde el 12 de diciembre desde el 17 de diciembre al 09 de enero. Ese periodo vacacional va a ser debido a las festividades de fin de año, Navidad y fin de año. ¿Ok? Como ven en la presentación, ¿verdad? La asignatura tiene 3 cortes. Fue dividido en 3 cortes. El primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? Esos cortes son los cortes de evaluación, ¿verdad? Los 2 primeros cortes van a ser evaluados sobre 30% cada uno y el último corte sobre 40%. La asignatura
consta de 4 temas. Se divide en 4 temas, ¿verdad? Y va a ser evaluado en función de cada uno de estos cortes. En cada corte va a haber una actividad evaluada del 10% y del 20%, ¿correcto? Para los 2 primeros cortes, 10 y 20%, y el último corte, que es el de 40%, por supuesto, 2 actividades evaluadas de 20% cada uno. La evaluación de la asignatura o las fechas de evaluación están aquí representadas en esta presentación, que también está cargada. Estos archivos están cargados en la plataforma Saya. Como vemos, el tema 1 tiene 2 evaluaciones, una que vale 10%, otra que vale 20%. Después esa nota se transforma a el valor de 20 puntos, la evaluación que obtenga en, ¿verdad?, la nota que obtenga en la evaluación. Para el 22 de octubre, o un poquito más allá, ¿verdad?, tenemos la primera evaluación, y la segunda evaluación del tema 1 será el 5 de noviembre del 2022. Para el tema 2, la tercera evaluación será el 26 de noviembre del 2022 y la cuarta el 17 de diciembre del 2022, para irse evaluado ya para las vacaciones, ¿verdad? Para que no tengan evaluación durante las vacaciones. Y cuando regrese, la evaluación, ¿verdad?, será el 28 de enero, la primera evaluación del 20%, y la segunda evaluación será el 18 de febrero del 2023, y culminamos las evaluaciones de la asignatura. ¿Correcto? Vamos a ver ahora el contenido programático de la materia. El contenido programático de la materia también está cargado en la plataforma, ¿verdad? Tiene una descripción con los objetivos, la justificación de la asignatura y el objetivo general del programa, que no es más que desarrollar una concepción metodológica de las ciencias naturales a través del enfoque sistemático de una visión integrada del universo, ¿verdad?, con la finalidad de crear vínculos con los componentes del universo mediante el estudio de algunas de sus manifestaciones físicas, químicas y biológicas. A medida que veamos los temas, vamos a ver cuáles son esos vínculos, a qué se refiere esta introducción de las ciencias integradas. ¿Ok? Esta presentación, como dije anteriormente, está cargada en la plataforma Saya, en el aula de ciencia integrada. En cualquier momento que usted entre al aula puede ver, ¿verdad?, esta presentación. Aquí tenemos el primer tema. ¿Qué vamos a tratar en el primer tema? Vamos a analizar el comportamiento de los diferentes sistemas naturales y artificiales, ¿correcto?, tomando en cuenta la metodología del enfoque sistemático que se hace, que se realizará. Vamos a definir lo que es ciencia, sistemas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencia de la naturaleza y partes del sistema. Como ven, es una materia bastante teórica. De hecho, las actividades van a ser teóricas, desarrollo de actividades, ¿verdad?, en función de preguntas que se encuentren, ¿verdad?, o temas que se encuentren dentro de cada uno de los temas que estemos, valga la redundancia, los temas que estemos tratando, ¿verdad? También vamos a ver en este
tema 1, ¿cuáles son las tendencias en la enseñanza de la ciencia? Que tienen que ver con las dimensiones epistemológicas, didácticas y axiológicas de la ciencia. ¿Ok? De eso vamos a tratar en el tema número 1 y por supuesto las actividades van a estar relacionadas con eso. En la plataforma ya está cargado este módulo 1 o este tema número 1. Existe bastante información teórica, ¿verdad? De donde saldrán las preguntas asociadas a las actividades que vamos a desarrollar o que va a desarrollar el estudiante para completar esa parte de su enseñanza en la asignatura de ciencia integrada. En el tema 2, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar o ver la capacidad, vamos a aprender a obtener la capacidad de analizar los diferentes tipos de energía. Como ustedes saben, ¿verdad? El mundo se mueve por energía. Todo se mueve a través de la energía. Hay que desarrollar energías para poder mover al mundo. ¿Correcto? Esas energías que están en la naturaleza se transforman mediante procesos termodinámicos, químicos y físicos, ¿verdad? ¿Cómo se transforman estas energías en diferentes sistemas? ¿Correcto? Vamos a definir lo que es energía cinética, energía potencial y vamos a ver las leyes de la termodinámica. Que de una vez les digo, existen 3 leyes termodinámicas. La primera, la segunda y la ley 0 de la termodinámica que está referida a la parte de la temperatura. Eso lo vamos a ver nosotros en este módulo 2. Vamos a ver algo muy importante que se llama entropía. Esta entropía, la parte fundamental de, como dice, el caos se va a desarrollar cuando aumenta la entropía en este mundo, lo que es caos, ¿verdad? Vamos a analizar por qué se va a producir caos o cómo se produce caos en los sistemas, ¿verdad? Vamos a conocer las fórmulas de energía cinética y energía potencial. Cómo desplazo yo un automóvil y cómo puedo levantar yo un objeto de una superficie. Las ecuaciones que dominan ese proceso, ¿verdad? De energía que se da desde el punto de vista termodinámico. En el tema 3, ¿verdad? El estudiante debe estar en capacidad de analizar los diferentes tipos de materia que existen en la naturaleza. Todo va asociado a la materia, ¿verdad? En la naturaleza y cómo se transforma la materia en los diferentes sistemas, ¿verdad? Vamos a definir lo que es materia, la estructura de la materia, los modelos atómicos. Vamos a ver cómo está compuesto, cuáles son las partes esenciales de un átomo, ¿verdad? Cuáles son esas propiedades que tiene la materia, cómo podemos transformar la materia y vamos a ver algo que en bachillerato, en química lo vimos, que se llama la tabla periódica. Por supuesto, la tabla periódica, ¿qué relación tiene con la materia? Porque va asociado a el átomo. Cada elemento de la materia está compuesto por átomos, ¿verdad? Y cada átomo está representado en la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ok? Vamos a ver las fórmulas de cómo calcular una masa atómica y un peso molecular. ¿Verdad? Que nosotros en bachillerato vimos cuando estudiamos química de tercer año en bachillerato. Y por último, en el tema número 4, el estudiante debe ser capaz de conocer los diferentes instrumentos de recolección de datos. Algo muy importante para cuando usted quiera hacer alguna investigación, cómo recoger, cómo recopilar los datos, dónde ir a buscar los datos para poder desarrollar, ¿verdad? Y dar explicación a un fenómeno. Esos datos, desde el punto de vista de la ciencia, son importantes para todos los fenómenos que existen, ¿verdad? De hecho, la física que trata el estudio de los fenómenos de la naturaleza, para darle su aplicación, necesita recopilar, o el físico necesita recopilar los datos para poder plasmar esos datos,
¿verdad? Y mediante esos datos dar una explicación de lo que pasa en realidad y cómo se origina un fenómeno. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de información que tiene el científico? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los pasos en el diseño de una estrategia? Cuando me refiero a una estrategia, la estrategia que voy a utilizar o que debo definir para poder primero recolectar los datos y poder llevar a cabo, ¿verdad? Con esa estrategia, tener el objetivo de poder explicar un fenómeno en la naturaleza, físico, químico, etcétera, o termodinámico, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas básicas para los recursos de aprendizaje y cómo debo ejecutar la estrategia diseñada? El que ha leído sobre estrategia sabe que su origen tiene en el arte de la guerra que definió Sun Tzu. La estrategia definida en el arte de la guerra se transformó y se modificó, ¿verdad? Y se utilizó para tener estrategias en todos los ámbitos de la vida, económica, física, etcétera, etcétera. Las estrategias económicas son las que dominan el mundo. Inclusive las estrategias políticas son las que coordinan, determinan las demás estrategias que puede tener un país. Entonces, esto es el contenido de la materia de ciencia integrada. Es una materia bastante teórica. Las actividades van a ser desde ese punto de vista teórico y esperamos que cumplan con los objetivos trazados en la materia y en el curso. Vamos a pasar de una vez a ver el primer tema de la asignatura. Ok, ciencia integrada. Definiciones. Comencemos por definir lo que es ciencia. ¿Cómo es concebida? Ella ha sido concebida de distintas y numerosas maneras por los autores que la han abordado. Cada autor, cada persona que trata el tema, la aborda y la define y la concibe de diferentes formas. ¿Correcto? Y eso se viene haciendo desde tiempos de los griegos hasta la época actual, ¿verdad? Casi desmistificada, pero incrementada en su importancia. Se le quitó el aura de, vamos a decir, místico que tenía la ciencia en las épocas pasadas. Acuérdense que, como vemos en muchos de los, vamos a decir, videos, películas, la ciencia entendida anteriormente como brujería, ¿verdad? Sufrió la transformación, ¿verdad? Fue desmistificada. Ese misticismo de la ciencia fue eliminado para transformar y poder explicar muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. La ciencia se encargó, ¿verdad?, de llevar la luz al mundo. Al llevar la luz, aquella parte mágica desapareció del planeta. Todavía existen sitios donde creen que es magia y no es ciencia, ¿verdad? Por eso es que la ciencia tiene una gran importancia en el acontecer de la vida en el mundo. ¿Cómo la definimos?
La definimos como el conjunto de conocimientos, porque al final son conocimientos, ¿verdad?, que ha adquirido el hombre a través de los años y de los siglos, ¿verdad?, que ha obtenido observando, ¿verdad?, experimentando, formulando leyes, etcétera, etcétera. Entonces, el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, ¿verdad?, así como la actividad humana destinada a conseguirlos, es lo que nosotros destinamos o denominamos ciencia. Entonces, ciencia es un conjunto de conocimientos que el hombre ha obtenido a lo largo de la historia con la finalidad de darle respuestas a los fenómenos que se originaban y se producían en la vida. ¿Correcto? Si no hubiera ciencia, ¿verdad?, si el hombre no hubiera obtenido, buscado esos conocimientos, hoy todavía estuviéramos tratando de explicar por qué se origina un rayo en el mundo. El término de ciencia se deriva del latín scire, que significa saber, conocer. Su equivalente en griego es sofía, que significa el arte de saber. Entonces, el arte de saber es lo que conocemos como ciencia. Mario Bunge nos dice al respecto que la ciencia en resolución crece a partir del conocimiento común, ese conocimiento que tenían las personas sobre algo. Ese es el punto de partida de la ciencia. El grupo de personas, ese conocimiento guardado, acumulado, ¿verdad?, que después se hizo del dominio público, es de donde parte la ciencia. Ese conocimiento que rebasa su propio crecimiento y lo rebasa. De hecho, la investigación científica empieza en el mismo lugar en que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta plantearlos. Entonces, fíjense, la experiencia y el conocimiento. Por eso es que mucha ciencia, ¿verdad?, se basa en la experimentación. Cuando la experimentación cumple la ley formulada, se llega al punto final por los momentos sobre un hecho o fenómeno que ocurra en la naturaleza. Entonces, la ciencia se basa en el conocimiento y la experimentación. ¿Ok? Se acumula, es metódica y provisional. ¿Por qué es provisional? Porque siempre se va transformando. Se va transformando. Nacen nuevas leyes que tratan de explicar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros en la explicación de por qué el mundo es redondo. Acuérdense, antes decíamos que era plano, y a medida que fueron experimentando, conociendo, teniendo más certeza de lo que estaban viendo, llegamos a demostrar que el mundo era redondo. Y sin embargo, todavía los satélites, los viajes espaciales, ¿verdad?, terminan siempre de completar eso. Hace mucho vivimos una experiencia cuando el telescopio Webb logró mostrar las primeras imágenes, ¿verdad?, de las galaxias que se encontraban a mayor distancia del planeta y resolver también y ver en el pasado lo que había ocurrido. La ciencia siempre se va transformando, se va desarrollando para dar mejor concepto y obtener, ¿verdad?, más aproximación. De hecho, un experimento se hace más certero a medida que más datos obtiene. La ciencia va buscando la manera siempre de obtener, recoger más datos para poder
afinar más la perspectiva, afinar más la realidad. De eso se trata el proceso científico. ¿Okay? Por eso es acumulativo. Tiene una metodología y provisional porque siempre se está renovando. ¿Ok? Siempre se está comprobando. Y todo ello, ¿a qué se debe? Se debe a la investigación científica, ¿verdad? Para cada área determinada. Cada área tiene una investigación científica que trata de explicar los fenómenos que suceden en la naturaleza. Entonces, resumiendo el concepto, la ciencia es un conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, ¿verdad? Es acumulativa, metódica y provisional. Siempre se está renovando. ¿Cuáles son las características principales de la ciencia? Es sistemática. Lleva un orden. Los elementos se integran, se encuentran estructurados en una íntima relación uno con otros. Es acumulativa porque aprovecha y se sirve de todos los conocimientos. El bagaje de conocimientos siempre se está recibiendo. Ese conocimiento se va acumulando y transforma los conocimientos anteriormente acumulados, ¿verdad? En todas las épocas y lugares del mundo existe ciencia, existe conocimiento que se va acumulando. Es universal. Siempre se está reinventando. Es metódica porque requiere de un proceso ordenado, ¿verdad? En la búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos adquiridos y ordenados metódicamente. Tiene un orden. No existe caos. Tiene un orden. Es metódica. Tiene un método para investigar, para recoger datos, para poder ordenar cada conocimiento. Provisional. Nunca se acaba. Siempre es motivo de constante análisis. Todos los días salen nuevas teorías referidos a X o Y fenómeno. Ya existe una ecuación. La ciencia se encargó de desarrollar una ecuación para poder viajar a la velocidad de la luz. Existe un proyecto de crear un móvil para viajar a la velocidad de la luz. La ciencia, con el conocimiento acumulado, ha llegado a obtener la ecuación. El telescopio Webb acaba de echar por la borda muchos de los postulados que teníamos del universo o que sospechábamos que existían. Hay una confirmación. Siempre existe un elemento, una manera de, ¿verdad?, de cambiar. Por eso es que la ciencia no es permanente y definitiva. Siempre se va renovando. Se comprueba. Existen las leyes. De alguna manera, existen leyes que comprueban, que se han comprobado. Y existen elementos como las matemáticas para comprobar otras. Porque matemáticamente, ¿verdad?, existe la herramienta para poder demostrar que lo que en un día dijo Einstein es verdad. Todavía es verdad. Falta la parte física para demostrarlo, pero matemáticamente ya está demostrada. Los agujeros negros existen porque una función matemática, una ecuación matemática, demuestra que existe un agujero negro por la medición de la gravedad en esos puntos. Por eso es comprobable y verificable. El laboratorio, el espacial Webb,
comprobó muchas de las teorías que había dicho Einstein y es especializada. Cada ciencia tiene su propio y particular campo de estudio. La química es a la química, la física es a la física, la termodinámica es a la termodinámica, la biología es a la biología. Tiene su campo definido y sobre esos campos la ciencia siempre se va renovando. Antes era imposible hablar de un trasplante. Hoy se hacen trasplantes de órganos en cualquier parte del mundo. Siempre se va transformando. El hombre siempre consigue. Dejó el misticismo para comprobar que lo que decían los brujos era cierto, pero desde el punto de vista científico. No era magia, era ciencia. En aquella época no se sabía explicar, ahorita, en este momento, sí la podemos explicar. Entonces, resumiendo las características, la ciencia es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. ¿Qué obtengo con la ciencia? Obtengo conocimiento, creo leyes del mundo objetivo, diversifica múltiples ramas, crea leyes del mundo objetivo, se diversifica en diversas múltiples ramas del conocimiento, ciencia, que se distinguen unas de otras por el aspecto de la realidad objetivo y las formas de los movimientos en la materia que estudia. Mario Bunge presenta una clasificación de las ciencias formales y factuales. ¿Correcto? ¿Cuáles son aquellas ciencias formales y cuáles son aquellas? ¿O qué significan las ciencias factuales? Las ciencias formales, ideales, son las que hacen relaciones entre signos. Usan la lógica para demostrar sus teoremas, demuestran o comprueban. La teoría de la relatividad, el principio de la teoría de la relatividad entra dentro de la ciencia formal. Se ideó y se comprobó matemáticamente hasta los momentos. ¿Ok? Cuando podamos superar, ¿verdad?, que la energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado de la luz, con un móvil habremos comprobado la teoría. La ley matemática se comprueba. ¿Qué son las ciencias factuales? Aquellas que son materiales. Usan más que la lógica formal. Necesitan de la observación y el experimento. Las vacunas, ¿verdad?, se prueban, se formulan, se desarrollan y se prueban en animales y en humanos, ¿verdad? La teoría de la relatividad se hará una ciencia factual cuando podamos construir el móvil que viaje a la velocidad de la luz. Y cuando eso se verificará la hipótesis. Ojo, el móvil verificará la hipótesis que está ahorita comprobada matemáticamente. ¿Ok? En ese momento, la ley entrará dentro del grupo de ciencias factuales, cuando yo lo pueda comprobar. De hecho, ese es prácticamente el procedimiento que sigue la ciencia para llegar a tener certeza de algo. Al principio formulamos, la humanidad formuló por qué ocurría el rayo. Los dioses enviaban, vamos a decir, un sonido, una palabra. La gente que estaba acá, que veía el rayo, decía, los dioses están bravos porque había mucho.
después comenzamos a tratarlo. No, eso no es así. El señor Newton por allá voló una cometa y obtuvo electricidad. En ese momento pensó, el rayo es una energía, produce electricidad, produce un movimiento de electrones. Y luego ese movimiento de electrones se siguió investigando, se pudo conducir a través de un cable, ¿verdad? Y pudimos el día de hoy llegar a la conclusión que la electricidad que ocurre arriba, ¿verdad? No es más que el flujo de electrones de un sitio a otro, de un polo positivo a un polo negativo. Ese flujo electrónico lo pudimos dominar y lo llevamos a través de los cables y tenemos luz ahorita en las casas. Hemos tenido luz desde un cierto tiempo para acá y se acabó la magia cuando apareció el bombillo. ¿Ok? Pudimos salir de la ciencia formal a la ciencia factual. Pudimos demostrar cómo se producía la electricidad, cuál era el flujo de electrones para llegar a tener la respuesta eléctrica. Entonces, esa es la clasificación que Mario Bunch le da a la ciencia. Aquí tenemos una clasificación, ¿verdad? Más general. Las ciencias fácticas o factuales y la ciencia formal, ¿verdad? Aquí la tenemos ya definida en esta tabla. ¿Correcto? ¿Qué estudian? Las fácticas es un mundo de los hechos para las ciencias naturales, la naturaleza, sus fenómenos, lo que hemos venido hablando, cómo interpretaban antes el rayo, el mensaje de los dioses, ¿verdad? Cómo ese mensaje de los dioses fue transformándose y fue obteniendo más conocimiento para llegar a transformarse a lo que es el día de hoy. Para las ciencias sociales, ¿verdad? Las manifestaciones de las sociedades, sus interacciones, así como las acciones de los seres humanos. Las formales que estudian postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por los científicos que la estudian. Alguien idea la teoría, idea un concepto y después se encarga de demostrar lo que ha propuesto. ¿Cómo estudia la ciencia fáctica? Mediante la observación de las consecuencias, acción y reacción y del planteamiento de hipótesis que propongan una explicación de los hechos. Existe una hipótesis. La velocidad de la luz o la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, o como dice la energía cinética, la ecuación de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se formuló y se probó. Existe energía cuando la masa de un cuerpo es acelerado, ¿verdad? A la velocidad al cuadrado. En las formales, ¿cómo se estudia? Por medio de la demostración de los teoremas. Ahí entran las matemáticas. Demuestro con matemáticas que eso es verdad. La ecuación debe comprobar, ¿verdad? La hipótesis antes formulada. Los teoremas antes formulados, la matemática debe probar eso. En el caso de las ciencias que tratan sobre los fenómenos científicos, las sociedades, las ciencias sociales tienen otra manera de probar eso. La estadística forma parte de esa demostración en base a las observaciones que se hagan del fenómeno social. ¿Cuáles son sus resultados en la ciencia fáctica? Los resultados obtenidos son provisionales y están sujetos a una revisión o corrección. Siempre se están revisando, siempre se están transformando, aparecen nuevos teoremas, nuevas observaciones, nuevas explicaciones del fenómeno. En las ciencias formales no requieren experimentación.
y sus conclusiones se adquieren con un grado de certeza. La matemática nos da ese grado de certeza. El experimento, el color de la sustancia que cambia al mezclarla con otra, que demuestra que existe una bacteria en un punto. Cuando usted echa, usted en una herida y se está infectada, y usted a veces echa agua oxigenada, usted demuestra, ¿verdad? Cuando el agua oxigenada comienza a evolucionar, que existe presencia de una bacteria en ese punto donde echó el agua oxigenada. Por decir algo, un ejemplo sencillo. ¿Cuáles son las herramientas en la ciencia fáctica? Trabajan con la información. Todas trabajan con información acumulada, y las formales trabajan con los conceptos abstractos. La energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Debo demostrar eso. Acumulo información y pasa a ser una ciencia fáctica. Muevo, concluyo en base a las observaciones. El teorema o la ley que sale la comprueba la fáctica. ¿Cuáles son sus enunciados formales? En las fácticas se refiere en su mayoría a sucesos y procesos. En las formales son deductivas. Se establecen mediante relaciones entre signos. Lo que dijimos anteriormente, las matemáticas. La matemática es una ciencia formal. La química es una ciencia formal. Las ciencias sociales son fácticas. Procesos, sucesos. ¿Cuál es su finalidad para la ciencia fáctica? Persiguen la verdad, describen y explican los hechos y realidades. Si usted le paga menos a un obrero, en la mayoría de los casos recibirá de parte del obrero menos trabajo. Por decir algo. En las ciencias naturales postulan leyes científicas de alcance universal. En las ciencias sociales postulan generalidades que pueden ser aplicadas en otras situaciones. En las ciencias formales persiguen coherencia interna, buscan la verdad lógica y necesaria. La lógica y las matemáticas son ciencias formales. Buscan la verdad, demuestran los teoremas. La química hace un experimento y llega a obtener una respuesta. Entonces, vimos ya que en la clasificación existen de ciencia, existen dos, fácticas y formales, y cuáles son las áreas que estudian, cómo se estudia, cuáles son los resultados, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus enunciados formales y cuál es la finalidad de cada una de las ciencias. Para estudiar un proceso social, ¿verdad? Utilizamos una ciencia fáctica. Para estudiar un proceso químico, físico, utilizamos una ciencia formal. Sistemas. El sistema es un todo, ¿correcto? Parte de disciplinas. Muchas disciplinas
por medio de la llamada teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas le da respuesta, ¿verdad?, en el vocabulario a muchas disciplinas. ¿Correcto? Entra dentro del marco de los sistemas. La teoría general de sistemas conforma una manera sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad. Nosotros siempre hemos estado asociados a los sistemas a la parte de computación. De hecho, ingeniería de sistemas trata de esa parte, referido a, en su mayor parte, a las computadoras. Pero un sistema es un todo ordenado, ¿verdad? Un conjunto de procesos a los cuales, ¿verdad?, se le ha dado un orden. Ese conjunto de procesos es lo que conforman un sistema, ¿correcto? Ese sistema sirve para hacer algo. Cuando usted tiene un grupo de computadoras, usted las ordena, las interconecta entre ellas, ¿verdad? Carga una serie de programas, ese sistema se encarga de generar una factura, de generar una impresión, un reporte. Ese grupo de elementos constituido por procesos, por máquinas, ¿verdad?, es lo que conforman un sistema. La teoría general del sistema nos ayuda a tener esa respuesta. Una definición general de sistema sería conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. Un sistema de computación o un sistema de programas, ¿verdad?, está conformado por los programas entrelazados entre sí, ¿verdad?, que cumplen una función. Tenemos un sistema general, un sistema de cuentas por cobrar tiene un módulo de ingreso, un módulo de gasto, un módulo que se encarga de la impresión, un módulo que se encarga del cálculo, etcétera. Todo eso forma un sistema contable. Los sistemas contables son eso, un conjunto de elementos relacionados entre sí. Cada uno de los módulos está interconectado con ellos, ¿verdad? Cada elemento del sistema es función de algún otro elemento. El módulo de impresión recibe los datos, ¿verdad?, dependiendo del reporte. Si usted en el modo de impresión tiene un reporte para cuentas por pagar, para cuentas por cobrar, para ingresos, para gastos, etcétera, recibe la información de los otros módulos de carga de datos, recibe información del módulo que hace los cálculos, recibe información del módulo que se encarga de préstamos, de cuentas por pagar, y los imprime dependiendo de cada reporte que usted quiera reportar en ese módulo. Ese módulo es otro sistema, porque tiene elementos que están entrelazados para dar el reporte que usted quiere. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. ¿Ok? De modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento. Depende de otro elemento para poder generar ese reporte, esa información que necesita la gerencia, que necesita el supervisor. Si hablamos en este caso de un sistema contable. Este término elemento está tomado en un sentido neutral. Puede entenderse como una entidad, una cosa, un proceso, sistema real, o puede entenderse como algún concepto, término enunciado, sistema conceptual, sistema lingüístico, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya vimos que es un sistema.
Aspectos fundamentales del concepto de sistema. Tiene 4 aspectos fundamentales. La existencia de elementos diversos e interconectados. Está dentro del concepto. Elementos diversos interconectados. Forman parte de una unidad global del conjunto. Se integran a un entorno. Tienen una finalidad y objetivos asociados al mismo. Son los 4 aspectos fundamentales del concepto de sistema. Conjunto de elementos relacionados. Cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. No están aislados ninguno de los elementos. Elementos diversos, interconectados. Es una unidad global de un conjunto. Forma parte de la unidad global de un conjunto. Está integrado al entorno y tiene una finalidad asociada al mismo. Cuando hablamos de sistemas, tenemos la idea de totalidad. Pero esa propiedad de la totalidad no responde a la simple agregación de partes. No. No es solamente agregar partes. Cada parte tiene que tener una interrelación con cada parte del mismo sistema. No se agrega por agregar. No es una suma a rajatabla. La totalidad surge como algo distinto de sus componentes y sus propiedades se generan en el interjuego de las relaciones de dichas partes. Aquí lo dice. Interconectados, relacionados. Es todo, el todo del sistema es más que la suma de las partes. No lo veamos como la suma de una parte. Es un todo global interrelacionado que cumple una finalidad, que está dentro de un entorno relacionado con él mismo. Un sistema complejo es más que la suma de sus partes, porque las relaciones entre sus componentes son muchas y muy variadas. Las últimas computadoras que están saliendo, cuánticas, imaginen ese monstruo, ese sistema. Y esas relaciones son las que más influyen en el comportamiento y la forma de ser del sistema. ¿Ok? Entonces, los 4 aspectos fundamentales de un sistema son que está conformado por elementos interconectados, que tiene un carácter global o de conjunto, que está integrado ese conjunto, totalidad, a un entorno y que la existencia del mismo sistema tiene una finalidad asociada a objetivos del mismo. Vamos a ver otro concepto. Ciencias naturales. Un concepto que venimos viendo desde primaria, cuando teníamos un libro que se llamaba Ciencias Naturales, que después, a medida que enviamos a bachillerato, fue cambiando, le cambiaron el nombre porque utilizamos una parte de las ciencias naturales que fue la biología, la química y la física. Ya cambiamos, ¿verdad? El sistema fue creciendo, la ciencia se fue modificando.
el concepto científico de la ciencia natural se fue transformando. Entonces, las ciencias naturales o ciencia de la naturaleza o ciencias físico-naturales o ciencias experimentales. Ya tenemos una parte de la definición. Son experimentales. Se prueban haciendo experimentos. Entonces, ¿qué son las ciencias naturales? Son disciplinas de estudio, ¿verdad?, que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza. La física es una ciencia natural porque trata de explicar los fenómenos de la naturaleza. De todos los fenómenos de la naturaleza, la física es la que más agrupa, ¿verdad?, ciencias o elementos para explicar los fenómenos de la naturaleza. Mecánica, termodinámica, hidráulica, electricidad, energía atómica, etcétera, etcétera. Por eso se considera la madre de toda la ciencia. ¿Correcto? Es una ciencia natural. Intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva, amparándose en el razonamiento lógico, tomando prestado herramientas de las ciencias formales. Tomando herramientas de las ciencias formales. ¿Correcto? Utilizando ciencias formales, yo trato de hacer objetivo y darle soporte al razonamiento lógico de la ciencia natural. Entonces, intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva, amparándose en el razonamiento lógico, la repetición en ambientes controlados de fenómenos observados naturalmente, lo que es la experimentación, y contemplando en menor medida los asuntos subjetivos propios del ser humano. El ser humano no tiene peso en las ciencias naturales, ¿correcto? Porque es objetiva, no es subjetiva. Las ciencias naturales son objetivas. Se amparan en el razonamiento lógico, controlan el experimento, controlan el fenómeno que observan, ¿verdad? Y la mano del hombre no toca el experimento. No es subjetiva, es totalmente objetiva. Entonces, el aprendizaje de los fenómenos le permite, por un lado, desarrollar una visión integral y holística de la naturaleza, y por el otro, comprender los constantes procesos de transformación del medio natural. Siempre existen modelos en base a la observación, modelos matemáticos que tratan de explicar el clima, que tratan de explicar el calentamiento global, que tratan de explicar mareas. En el lago de Maracaibo, en el Zulia, existe un edificio donde se controla la entrada de sal a la barra del lago de Maracaibo. Existe un modelo matemático en función a los datos que se van obteniendo y ese modelo siempre se va renovando. Ese modelo trata de explicar cómo es la marea a la entrada de la barra de Maracaibo para explicar la salinización mayor o menor que pueda tener el lago de Maracaibo. Y eso tiene años funcionando. Eso es un ejemplo de el estudio de un fenómeno de la naturaleza. Las corrientes marinas que pasan a través, que circulan en el Golfo, que afectan la salinización del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo tiene salida al mar, ¿verdad?
esa salinización es controlada por esas corrientes. Existe un modelo, ¿verdad? Para estudiar eso, para estudiar ese flujo. Ese modelo es utilizado para utilizar unas dragas para drenar la entrada del lago de Maracaibo, la sedimentación, para que ellos puedan, los barcos, entrar al lago. No sea problemático la entrada de los barcos al lago. ¿Cómo se dan los fenómenos meteorológicos, las lluvias? ¿Correcto? Los modelos que existen en base a la observación y a la acumulación de datos, ¿verdad? En base a un fenómeno natural. Existe una ciencia natural que se encarga de obtener esos datos y poder crear el modelo para poder hacer una predicción en función de ese modelo. ¿Correcto? Pero para ello tuvieron que haber hecho primero un razonamiento lógico, ¿verdad? Utilizando otras ciencias y después en ambientes controlados poder simular el fenómeno, ¿verdad? Simular el fenómeno, ¿verdad? Compararlo con la realidad, ¿verdad? Y sin tener injerencia del ser humano. En ingeniería de petróleo existen modelos en base a los datos que se recopilan de los pozos de perforación sobre las estructuras geológicas que atraviesa un pozo de perforación, ¿verdad? Cómo es el comportamiento del fluido desde el yacimiento hasta la superficie, y se crean modelos a medida que se van alimentando con las tasas de producción y las presiones del yacimiento. Los modelos que se van desarrollando generan, ¿verdad?, una aproximación de la realidad del comportamiento de los fluidos en el yacimiento, y con esa forma poder, ¿verdad?, desarrollar los yacimientos de petróleo, producirlos de la manera más óptima. ¿Cuáles son esas ciencias naturales? La biología, la física, la química, la geología, la astronomía. Esas son las ciencias naturales, las madres de todas las ciencias. ¿Correcto? Cada una en su área de trabajo. La parte de las moléculas, el comportamiento de la estructura, cómo son los plegamientos de la tierra que existen, las fallas, ¿verdad? Las trampas donde acumulamos hidrocarburos, agua, que necesitamos para la vida. La astronomía para ver cómo se mueve el planeta en el sistema solar, su interrelación con otros planetas, satélites, los cuerpos extraños al planeta, cómo pueden afectar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esas ciencias se encargan, que son las ciencias madres, se encargan de dar explicación a los fenómenos. Y esa explicación la han logrado a través del tiempo, ¿verdad? Sin injerencia del ser humano. No se altera el fenómeno. Tú no cambias el fenómeno es el que se altera. Se obtiene, el dato se obtiene de la observación y la experimentación. Así se comportan las ciencias naturales. Veamos cada uno de esas ciencias naturales. La biología estudia el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos. Solamente estudia el área correspondiente a los seres vivos. Se encarga de los fenómenos vinculados a los organismos vivos. La medicina, la zoología, la botánica forman parte de la biología. Son ramas que ayudan a la biología. Son ciencias que ayudan a la biología a dar respuesta de los fenómenos asociados a la vida misma. La física es la ciencia natural que se centra en las propiedades e interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo.
que son los componentes principales del universo. La química se focaliza en la materia, en su composición, cuál es su estructura atómica, cuáles son las propiedades de cada uno de los elementos, qué cambios experimentan durante distintos tipos de reacciones, cómo le afecta la temperatura a cierto X elemento, cómo puedo combinar elementos para obtener otros. La geología analiza el interior del globo terrestre, la materia, los cambios, las estructuras, los plegamientos, los terremotos, por qué se origina un terremoto, los volcanes, ¿verdad? Para ello cuenta con la hidrología, la meteorología, la oceanografía, que son ciencias que ayudan a la geología a dar una explicación de los mares, de los océanos, de cómo la lluvia afecta los terrenos, cómo la oceanografía ayuda también a la geología. La astronomía es la ciencia de los cuerpos celestes. No estamos solos en el universo, por más que lo digamos desde hace tiempo. Todavía no lo hemos demostrado, pero no estamos solos en el universo. Porque la ciencia se encargará en algún momento de demostrarlo. Los astrónomos estudian los planetas. El telescopio Webb acaba de dar un salto en astronomía gigantesco. Ha mostrado los confines del universo, de nuestra galaxia. Y los ha mostrado en función del tiempo. La luz, desde el punto, ¿verdad? Ha hecho un estudio en el tiempo hacia atrás, porque la luz tarda años en llegar a la Tierra. Esa luz transformada por el laboratorio, por ese observatorio Webb, por ese telescopio, nos ha dicho, nos ha dado una figura, una idea del pasado del universo. Los astrónomos estudian los planetas, las estrellas, los satélites y todos aquellos cuerpos y fenómenos que se encuentran más allá de la frontera terrestre. Fíjense, en el siglo XV eso era imposible. Ahorita tenemos esa respuesta que algún científico o persona encargada que se tomó la preocupación de observar la luna o los planetas en aquel siglo, ¿verdad? Y que dio para esa época una idea que ahorita, que en este momento ha sido transformada desde aquel tiempo. El pasado ha sido llevado al presente y ha sido mejorado y ha sido probado lo que aquel señor pudo haber dicho en aquella época. Entonces, las ciencias naturales son 5: biología, física, química, geología y astronomía. Se encargan de darle respuesta a los fenómenos de la naturaleza. Esos son las ciencias naturales. Relaciones entre disciplinas. Cada disciplina ayuda a la ciencia a probar X o Y fenómeno. ¿Correcto? Existen relaciones. Estas 5 ciencias naturales establecidas se relacionan, se comunican y se necesitan entre sí. No son independientes. Entre ellas debe existir esa comunicación o existe esa comunicación para dar respuesta a algún fenómeno. Se utilizan para dar respuesta a los fenómenos. Producen, crean otra serie de ciencias.
como por ejemplo la geoquímica. La geología y la química se relacionan y da origen a la geoquímica. La biofísica, la parte de la biología que se relaciona con física y da origen a otras ciencias. La astrobiología y las oceanografías. Entre otras muchas son ejemplos de esa relación que existen entre estas 5 disciplinas. En definitiva, podemos decir que las ciencias naturales se encargan de todo aquello dado por la naturaleza. Esas 5 ciencias se encargan de explicar todos los fenómenos de la naturaleza y las relaciones entre ellas terminan de complementar eso. Y las relaciones que se formen entre ellas más adelante también terminarán de explicar cualquier fenómeno en la naturaleza. ¿Correcto? ¿Cuál es la importancia de las ciencias naturales? Las ciencias naturales responden a la necesidad del ser humano de comprender el mundo que lo rodea. En algún momento de la historia, el hombre se tuvo que sentar a pensar por qué había fuego. Con el transcurrir del tiempo, el fuego dejó de ser una bendición de los dioses para convertirse en un elemento para bien o para mal, ¿verdad? Que el hombre pudo utilizar para bien o para mal. De eso se ha tratado siempre, ¿verdad? El hombre ha sentido una necesidad siempre por conocer de su existencia. ¿Por qué existe? Siempre ha tratado de utilizar la ciencia natural para su bien o para el mal. La tecnología bien utilizada le da mucho provecho a la humanidad, pero también mal utilizada genera mucha destrucción. Ejemplo, la energía atómica. Por un lado puede generar electricidad barata, ayudar a tener electricidad en muchos hogares, y por el otro lado también puede generar muerte. Ya vimos, tenemos los dos ejemplos. Dependiendo cómo el hombre utilice la ciencia, generará bien o generará mal. Y todo lo ha hecho alimentándose directamente de la aplicación de los principios, las teorías y los fundamentos. Las ciencias naturales abarcan todas aquellas áreas del conocimiento que se dedican a estudiar los diferentes elementos que conforman el medio ambiente y los fenómenos que allí se suceden. Estamos hablando más de lo mismo, estamos repitiendo. ¿Ok? Ya esto lo vimos, lo hemos explicado mucho. Pero toda ciencia, al igual que la ciencia natural, necesita organizar información para de esa manera comprender mejor todos los saberes de la ciencia natural. Entonces, para poder comprenderlos, necesitamos aplicar los fundamentos de la teoría de sistemas que hemos venido hablando, los cuales permiten identificar los sistemas bajo estudio y los procesos que se llevan a cabo en dichos sistemas y clasificarlos bajo diferentes criterios, tomando en cuenta características o propiedades diferentes entre sí.
Sistemas existen en todas partes. La teoría de sistemas nos ayuda a comprender e identificar muchos de los procesos y estudios para que estudiamos, que nos permiten desarrollar ciencia. En los sistemas se llevan a cabo procesos que se transforman información, energía y o materia, la cual, dependiendo del tipo de interacción que exista entre el sistema y sus alrededores, se producirá intercambio de datos, de materia y o energía, o ninguno de estos. En las ciencias naturales es de interés conocer con detalle cuáles son las relaciones existentes entre los elementos del sistema. Ya vamos a entender un poco más con las próximas gráficas. Así como su sistema y sus alrededores, ya que esa información permite obtener una visión integradora del objeto de estudio y lograr una comprensión más profunda de los principios físicos, químicos o biológicos. Las ciencias naturales, por eso es que para las ciencias naturales es muy importante la teoría general del sistema, porque las ciencias naturales lo ve desde el punto de vista de un sistema. El sistema, es importante entender el sistema y las relaciones que existen en el sistema, entre ellos, entre el mismo sistema y entre el sistema y los alrededores, para poder comprender mejor el fenómeno, ¿verdad?, que se está desarrollando o se produce en la naturaleza. Los sistemas en las ciencias naturales son importantes porque nos ayudan no solo a conocer cuáles han sido las transformaciones que se han llevado a cabo, sino también cómo ellas han sucedido. Es decir, cuáles han sido los procesos mediante los cuales ocurrieron dichas transformaciones. Por eso es importante para las ciencias naturales la teoría general del sistema. Ahí tenemos dos diferentes sistemas. Desde el punto de vista biológico del ser humano y desde el punto de vista mecánico. Ambos son sistemas. Cuando usted consigue un buen mecánico, porque no todos los mecánicos son buenos, ¿verdad?, que se encarga de analizar la falla en su automóvil, si no entiende el sistema, no va a determinar cuál es la falla. Cada pieza del automóvil debe ser estudiado como un sistema independiente, relacionado con su entorno, con las otras piezas, para poder saber qué le está pasando. Aquí tenemos una bomba de distribución. La tapa del distribuidor, el rotor, el mueble de control de encendido y la carcasa de distribución. Esto es un sistema. Debo analizar cada elemento del sistema para saber por qué no llega la corriente para encender la bujía que da la chispa para encender la gasolina que explota dentro del motor para generar trabajo y que ese trabajo se encargue de facilitarle movimiento al automóvil. ¿Vieron cómo es la relación? Lo mismo pasa acá. La relación que existe entre el sistema biliar, ¿verdad?, el estómago y el páncreas. La relación de cada sistema, cómo cada sistema puede afectar a cualquier otro elemento, cómo la vesícula biliar, ¿verdad?, dentro de ese sistema puede influir en el hígado, cómo los alimentos que entran acá se transforman, el hígado se encarga de transformar los azúcares para poder transformar el alimento en energía.
Este es similar a este. Ambos se encargan de generar energía en el ser humano y en el automóvil. Ambos son sistemas. De eso es lo que hemos venido hablando. La ciencia natural estudia los fenómenos como un sistema. Cada elemento del fenómeno está conformado por un sistema. Al entender el sistema, puedes diagnosticar cuál es la medicina, puedes diagnosticar cuál es la pieza que tienes que cambiar. Eso es la teoría general de sistemas aplicado a la ciencia natural. Ya salimos de la ciencia, por decir las técnicas, que se encargan de la naturaleza. Ahora vamos a ver las ciencias sociales. Las ciencias sociales son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Bastante difícil entender el comportamiento humano. Bastante difícil entender una sociedad, pero hemos visto que se pueden manipular. Existe ciencia para manipular la sociedad, existe ciencia para manipular a las personas. ¿Ok? Son una ciencia aparte de las ciencias naturales y de las ciencias formales. Es genérica para la disciplina o campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos relacionados con la sociedad y los grupos de personas que componen la sociedad. ¿Ok? De eso se tratan las ciencias sociales. ¿Cómo manejamos a la sociedad? ¿Cómo manejamos al ser humano? ¿Okay? ¿Para bien o para mal? Para bien de unos y para mal de la mayoría. O para bien de la mayoría y para mal de algunos pocos. Las ciencias sociales se ocupan de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. ¿De qué manifestaciones? Las manifestaciones del ser humano o de la sociedad, desde el punto de vista social, no desde el punto de vista biológico. ¿Ok? Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas según la intención de quien las utiliza. Esta palabra es muy importante. La intención de quien la utiliza, de quien se aprovecha. Son las ciencias humanas, las humanidades o letras. ¿Ok? También se utilizan distintas combinaciones de esos términos como las ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales, entonces, estudian el origen del comportamiento individual y colectivo de una sociedad, buscando comprender y explicar regularidades y particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones humanas. Cómo se comporta la gente de los Andes y cómo se comporta la gente del centro. Las ciencias sociales estudian eso. Cómo se comporta una sociedad como Rusia y cómo se comporta una sociedad como los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus regularidades e irregularidades? ¿Y qué particularidades expresan cada una de las sociedades o cada individuo de esas sociedades? De eso se encargan las ciencias sociales.
tienen un grupo de disciplinas, un conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia del ser humano. La economía se encarga de estudiar cómo transformar económicamente una sociedad, para bien o para mal. ¿Qué debo hacer para que le lleguen beneficios a los seres humanos, a las personas de esa sociedad? La ciencia política, cómo manejar, cómo gobernar. La antropología, cómo es el ser humano cómo era el ser humano hace 500 años, cómo es ahorita, cuál era el comportamiento del ser humano hace 500 años, cómo se comporta el hombre hoy, sin ir muy lejos, el comportamiento de nuestros padres y el comportamiento que tenemos nosotros hoy en día como padres. La geografía, en función del espacio donde vive el ser humano, qué abarca, qué consume, qué desarrolla. Y la historia nos enseña cómo se ha comportado el ser humano en toda su existencia. ¿Cuántas guerras no han habido? ¿Cómo las han utilizado? ¿Cómo han conquistado? Las ciencias sociales se encargan de estudiar eso. En sentido total, la ciencia social se caracteriza por su diversidad, complejidad, variabilidad e inmaterialidad. No hay nada concreto. El ser humano cambia de un día para otro. Se manipula. Un día está de buena y otro día está de mala. Por eso es tan diverso. Existen muchos hombres y muchas mujeres de diferentes razas. Cada hombre y cada mujer es compleja. Tiene variabilidad y es inmaterial. No hay nada certero. No hay una certeza en lo que se tiene. Pero existe una ciencia que se encarga de reunir los datos para poderlos estudiar. Ella se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de las relaciones que entre ellos existen y de sus continuas fluctuaciones. Bueno, sigamos. Ya hemos visto las ciencias naturales, las ciencias sociales, conceptos de ciencia, cómo la ciencia utiliza otra disciplina para dar respuesta a sus interrogantes. Ahora vamos a ver cuáles son las tendencias para enseñar ciencia, porque la ciencia tenemos que enseñarla. Siempre el hombre va aprendiendo y va transmitiendo con el correr del tiempo, con el correr desde que la humanidad es humanidad, del tiempo ha venido enseñando ciencia, porque esa misma característica que tiene el hombre, ¿verdad? Para tratar de dar explicación a cualquier fenómeno es lo que lo ha llevado a enseñar de una manera la ciencia para que otros la aprendan, para seguir avanzando en el desarrollo de la humanidad. Entonces, las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto tecnológico invadido por lo global. Eso es lo que actualmente, ¿verdad?, ha llevado a la ciencia. Anteriormente no teníamos eso. Cada quien era un ser individual.
ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista global. ¿Ok? Para que esto no sea negativo, el punto de partida de la educación debe contemplar el desarrollo sociohistórico local del individuo, sin que por esto rechace lo global. Somos un ente individual que está relacionado con el mundo exterior. Debemos aprender a convivir con la otra parte del mundo. De eso se trata la tendencia en la enseñanza actual. ¿Ok? Debemos caminar en un mundo cambiante en el que la revolución tecnológica ha contribuido mucho a estos cambios acelerados. Demasiado. Ahorita me puedo comunicar con alguien que esté en España a través de un sencillo aparato que es el celular. Y hace 40 años no era factible, pero la tecnología y la ciencia han hecho posible esa comunicación. Podemos mandarle mensaje a cualquier parte del mundo, enviar mensajes, tener comunicación con cualquier otra parte del mundo. Ya esto es la representación tecnológica de lo que se ve como caminar en el mundo cambiante y tener relación global. ¿Ok? Esto es desarrollo. ¿Ok? La ciencia en estos momentos está enfocada en eso. Cada día, Elon Musk está llenando el planeta de satélites para tener una comunicación, para que todos tengamos comunicación, para que la comunicación sea más fluida. Ya lo que las películas de Viaje a las Estrellas nos mostraban en pantalla, ya eso se ha hecho realidad en muchos aspectos. El celular que aparecía en Viaje a las Estrellas ya es un hecho. Mañana podremos viajar a la velocidad de la luz. ¿Ok? El arma láser ya existe. ¿Ok? La tecnología se ha encargado de eso. Quizás en el mañana la sociedad se comporte como se comporta en esa película. O puede que se comporte como se comporta en la Guerra de las Galaxias. Entonces, la revolución tecnológica ha contribuido mucho a estos cambios acelerados y las formas de interacción y comunicación entre las personas. Lo acabamos de decir. Y los escenarios condicionan los aprendizajes inmediatos y futuros. Cada tecnología llega a cualquier país adelantada o atrasada. Nosotros tenemos de adelanto tecnológico, todavía estamos muy atrás de países como los Estados Unidos o China. ¿Ok? Ellos han generado más tecnología. Nosotros no hemos generado tecnología. Lo que hacemos es comprarla y mal usarla. Entonces, en los últimos años, las estrategias de aprendizaje han ido cobrando una importancia cada vez mayor. Esto, donde estamos ahorita en esta videoconferencia, era imposible de soñar hace 20 años. Ahorita es una realidad. Yo tengo comunicación con un estudiante a través de una aplicación llamada Zoom. Existen otras aplicaciones mucho más poderosas que permiten comunicar con estudiantes en cualquier parte del mundo. En las redes, en la web, existe información que antes ni soñaba usted tenerla, ¿verdad? La tecnología ha llevado a ese cambio en la tendencia de la enseñanza de la ciencia.
ha facilitado eso. Si no existiera una aplicación de Zoom, yo no estaría dándole clase a usted a través de un computador. Yo aquí y usted allá. Sin estar presencial. Todas las clases del instituto ahorita, la mayoría son online. En todos los institutos existe una plataforma prácticamente para dar clases online. Lo que falta es disciplina del estudiante en tratar de aprender muchas cosas sin el profesor en el aula de clase. El profesor a través de una pantalla. Claro, más impersonal, no tiene esa relación. Y tampoco es así. Dependiendo de la comunicación que tiene, usted a veces tiene comunicación con personas en el extranjero y no las tiene acá. Y no deja de ser un amigo o un pariente o un novio o una novia a través del teléfono o de la pantalla. El amor no desaparece por eso. La enseñanza de la ciencia no escapa a esta realidad y las directrices que orientan nuestra práctica profesional deben acoplarse a las necesidades de la diversidad y la complejidad. Por lo tanto, se debe ver el hecho educativo como un propósito de construcción de sujetos diversos y creativos. En Japón, la mayoría de las clases se dan a través de una tablet. Y Japón es una potencia porque han utilizado la tecnología para generar valor. Cuando la tecnología se utiliza para otros fines, no se genera el valor que pueden haber generado en Japón. ¿Ok? El estudiante de Japón está mucho más adelantado que el estudiante aquí, ¿verdad? La educación allá se basa más en la parte tecnológica, en lo que queremos del nuevo hombre. Vamos a ver algunas tendencias y vamos a analizarlas. Tendencias que tienen en la enseñanza de la ciencia. Ok. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en la enseñanza de la ciencia? Investigación dirigida. Esta plantea el aprendizaje de la ciencia como un proceso de construcción social de teorías y de modelos. Los docentes se convierten en guías para que sus alumnos logren cambios, guías, tanto en los conceptos como en las actitudes y en los procedimientos, lo que permite un mayor desarrollo cognitivo que los faculte para resolver problemas técnicos y prácticos. Es un guía para que el estudiante, ¿verdad?, investigue, genere ideas, actitudes, procedimientos para que pueda desarrollar cognitivamente con la finalidad de resolver problemas teóricos y prácticos. La investigación dirigida se constituye en un método de construcción del aprendizaje, el cual brinda a los estudiantes herramientas para el autoaprendizaje. Esto es autoaprendizaje. Usted tiene una cantidad de investigación, ¿verdad?, de teoría en la plataforma que usted va a investigar, más la que yo les ponga para investigar. ¿Ok? Aprender. Esto genera autonomía, porque ya no va a depender del profesor. Esa es la idea. La idea es que usted aprenda a aprender, para que sea autónomo y tenga capacidad crítica como docente investigador. Esa es la investigación dirigida. Aprendizaje por descubrimiento. En esta forma,
el alumno obtiene el conocimiento descubriendo los principios de la ciencia por sí mismo. Descubre, investiga. Para ello es necesario desarrollar en el discente algunas habilidades, a saber, la observación, la elaboración de supuestos, la problematización, la clasificación, la organización coherente de la información, la recolección, el análisis de datos y la confrontación. Muchos de los investigadores que existen y han existido han aprendido por descubrimiento. Correcto. Han observado, han supuesto, han creado el problema. Correcto. Lo han clasificado, lo organizan, recogen los datos, los analizan y confrontan, comparan para obtener las respuestas del fenómeno que están observando. Y así obtener conclusiones. Esa es una manera de aprender. Una manera de aprender ciencia. Indagar o aprendizaje por indagación. Todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se planteen a diario. El propósito fundamental de este modelo es ofrecer al estudiante la oportunidad de que indague cómo la ciencia está presente en todas partes. Que vea que la ciencia está, que salga del cliché ese que dice que las matemáticas no sirven para nada, o que un cálculo de una estructura no sirve para lo que va a ser, que no necesita eso, porque muchas veces lo hemos oído. Eso es lo que hay que tratar de evitar. El científico debe desechar esa manera de pensar y debe comenzar a indagar. Que sepa que la ciencia está en todas partes y en todas las actividades humanas y de cómo la vida cotidiana puede ser utilizada el día a día en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la disciplina. Se pretende que los tópicos sean desarrollados partiendo de ejemplos de la vida diaria para tener otra mirada del mundo que nos rodea. Entonces, 3 tendencias en la manera de enseñar la ciencia: la investigación dirigida, el aprendizaje por descubrimiento y la indagación. Esas son las nuevas tendencias que llevan a la globalidad de la ciencia. Dimensiones de la ciencia. Dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Dimensión epistemológica, la didáctica y la axiológica. Cada una tiene su definición en la presentación. Esta parte se la dejo a usted para que la estudie. ¿Cómo, de qué trata la epistemología? La epistemología. ¿Cuáles son las líneas de pensamiento epistemológica?
Tema que es todo algo filosófico. La dimensión didáctica comprende los fenómenos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos científicos. Utilice la didáctica para darle formas efectivas, porque parte de la necesidad de crear formas efectivas de comunicación de resultados científicos a un gran número de personas. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Cómo va a transformar? ¿Cómo va a utilizar ese conocimiento y cómo lo va a manifestarlo hacia otras personas? Cuando dicen una persona didáctica, es una persona que tiene la facilidad de enseñar de la mejor manera para que las otras personas entiendan lo que quiere explicar o el conocimiento que quiere traspasar. Eso es una forma científica, ¿verdad? Dentro de la ciencia social. Claro, porque mediante la didáctica usted puede explicar al grupo de la sociedad los conocimientos que ha adquirido a lo largo de el tiempo. Y la axiológica es una parte también filosófica que estudia la naturaleza de los juicios, de los valores y juicios valorativos. Vamos a estudiar los valores positivos y negativos desde el punto de los principios que permitan considerar que algo es o no valioso. ¿Qué es lo bueno y lo malo que te voy a entregar, que te voy a enseñar, para que tú te formes un juicio de eso? Con esto terminamos por el día de hoy. En la próxima videoconferencia, si existe alguna duda, háganmela saber en la misma videoconferencia. Toda la información del tema 1 está cargada en la plataforma. ¿Ok? Tienen ya fecha de la primera tentativa, fecha de evaluación. En los próximos días o en el próximo mañana o pasado le pondré la actividad que va a ser evaluada de esta primera parte. Una de las actividades que van a ser evaluadas de esta primera parte, porque esto es toda la primera parte. ¿Ok? Con esto hemos concluido hoy la clase de esta videoconferencia, la primera videoconferencia. Esta videoconferencia va a ser cargada en la plataforma. En las próximas horas o mañana cargaré la presentación en la plataforma para que usted la pueda ver. ¿Okay? Cualquier otra información se las haré llegar a través de la plataforma o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Igualmente, si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la pueden hacer llegar a través de la plataforma o a través del WhatsApp. Estamos a la orden para poder resolver cualquier duda o cualquier inquietud que usted tenga con respecto a la asignatura. Me despido y que pasen un feliz fin de semana.